Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Hoy es viernes 5 de junio del 2020 y hacemos esta transmisión pensando en todo el estado de Colima, pero también en cualquier lugar y en cualquier persona que le interese lo que aquí sucede. Seguimos en la cobertura de esta pandemia, pero también de otros temas que afectan nuestra realidad. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué temas hay en el menú, en el índice, pues, de este episodio? Vamos a actualizar los datos de COVID y vamos a comentarles y hacer alguna serie de reflexiones, contarles pues la crónica del funeral de la diputada local Anel Bueno, brutalmente asesinada en algún momento entre el 29 de abril y el 1 de junio. Platicaremos de eso y haremos algunas reflexiones sobre la situación de seguridad o las consecuencias y lecturas políticas de todo lo que está sucediendo. Pues además de ello, como ya les decía, los temas de salud en esta pandemia, que bueno, en las últimas 24 horas en el estado de Colima se han añadido 10 casos más. Y no se han añadido nuevas defunciones. Hay con esto 189 casos confirmados y 58 casos sospechosos. A nivel nacional ya van más de 12,000 defunciones y más de 105,000 casos, según el corte de la Secretaría de Salud Federal de las 19 horas del día de ayer. 6.6 millones de contagios a nivel mundial, casi 400,000 fallecidos. Con estos números y con mucha información que compartir, comenzamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138,000 unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. La nota principal. El dolor de una pérdida tiene solo una cara y no se puede ocultar. La impunidad, en cambio, tiene muchas caras. Todas se intentan esconder, pero suelen ser muy evidentes. No hay antifaz, no hay cubrebocas que permita ocultarlas. Anel Bueno fue despedida en su pueblo 3 días después de que su cuerpo fuera encontrado sin vida y 36 días después de que un grupo armado se la llevara por la fuerza mientras concluía una jornada de sanitización en los espacios públicos de la comunidad de Tamala, en el municipio de Ixtlahuacán, su municipio natal. El dolor de sus familiares y amigos no se pudo ocultar, tampoco se puede fingir este dolor. Era evidentemente un dolor genuino. El féretro con los restos de la diputada local por el distrito 16, llegó al centro del jardín principal de Ixtlahuacán y fue bajado ahí al jardín principal 16 minutos antes de las 16 horas. En ese momento el mariachi tocaba Sin Fortuna, una canción que habla de gente hipócrita, gente ruin, gente vanidosa, pero también habla de gente que ha labrado su propio destino y que no agacha la cabeza ante los poderosos. Con el ataúd debajo de un pequeño toldo que se instaló para minorar el impacto del sol y del calor de cualquier tarde de junio en el estado de Colima, pues ahí, bajo el toldo, no hubo pandemia, no hubo sana distancia que evitara que la familia, los amigos y los compañeros de legislatura de Anel se acercaran entre ellos y se acercaran a ella para decirle adiós. A su madre, después de un rato de iniciado el homenaje, le acercaron una silla para que pudiera sentarse. El resto permaneció en pie. Su madre, la señora Emma Sánchez, fue de los primeros asistentes en que no pudieron contener el llanto.
Sus familiares intentaban, sin mucho éxito, quitarle con un abanico el calor, o quizás intentaban también, sin mucho éxito, quitarle el dolor. La señora Emma seguía sudando y seguía llorando. Francia Anel, la hija más pequeña, la hija de 7 años de la diputada brutalmente asesinada, superaba y hasta silenciaba con el volumen de su llanto al mariachi, incluso al mariachi. Carol Anel, su hija mayor, tuvo la valentía de tomar el micrófono y compartir la única carta que una niña de 9 años pudo haber escrito entre tanto dolor. Le dijo: te doy las gracias por darme la vida y tanto amor, te voy a extrañar mucho. Le dijo algunas cosas más, pero el mensaje principal es: te voy a extrañar mucho. Y cuando eso dijo, pues se rompió ante 200 o 300 personas que asistieron a este funeral, a este homenaje a la diputada asesinada. Algunos de los compañeros y compañeras diputados y diputadas de Anel Bueno también hicieron uso de la voz, algunos con cierta torpeza, si hablamos de un crimen que el propio Instituto Colimense de las Mujeres ha catalogado como un feminicidio, es decir, como un homicidio por razones de género, que la mataron por ser mujer. 2 compañeros diputados comenzaron haciendo referencia a su belleza física, un micromachismo que en estos momentos de dolor pues se ve bastante macro. Otros, buscando revivir, usaron el micrófono para buscar revivir fórmulas diseñadas para otros políticos colimenses muertos de manera inesperada. Alguien recordó al siempre gobernador y sugirió a Anel nombrarla la siempre diputada de Ixtlahuacán. Todos hablaron de su franqueza, de su buena voluntad, de su deseo de ayudar, también de su alegría ante la vida. La diputada Claudia Aguirre tomó el micrófono y dijo algunas palabras con pausas, pues la voz se le entrecortaba. Escuchemos un fragmento de las palabras de la diputada Claudia Aguirre. No existen palabras que puedan expresar la impotencia que nos hace sentir la pérdida de nuestra compañera y amiga Anel Bueno. Como diputada en el Congreso del Estado, Anel abanderó temas importantes en pro de la equidad y la igualdad de género, para dar una mayor participación política a la mujer. Hoy honramos tu memoria, y aunque nos duele que ya no estés aquí, vivirás en nuestra memoria sobre siempre. La mejor de tus sonrisas, compañeros. En el mismo sentido se expresó el coordinador de la bancada de la que formaba parte Anel, Vladimir Parra, quien dijo que no había palabras para externar el vacío que dejaba la partida de su amiga Anel. Resaltó la alegría permanente, su sonrisa, su sencillez, su honestidad. También habló el diputado Rogelio Rueda, coordinador de la bancada del PRI, partido del que formó parte Anel Bueno, que había sido diputada por el PRI, que había formado parte de las filas del PRI, había sido consejera estatal, tenía una trayectoria que inició desde muy joven en las filas del Revolucionario Institucional, partido que por mucho tiempo pues fue la única vía para llegar al poder en el estado, tal vez ya no en los tiempos de Anel, donde ya se había comenzado a dar en el ámbito municipal y en el propio Congreso la alternancia, pero ella fue priista, y el coordinador de los diputados locales del Revolucionario Institucional, pues entre otras cosas habló del rol que pueden jugar ellos como interlocutores, como enlace, como presión, para que esto se aclare y se castigue. Esto dijo Rogelio Rueda. Pero debemos poner todo lo que sea nuestra capacidad política y de interlocución para lograr que lo que ocurrió se aclare y se castigue. Si no, perdónenme, mi opinión es que no servimos para nada.
Hubo otros compañeros diputados que no tomaron el uso de la voz, hubo otros que ni siquiera fueron, no estuvieron las diputadas del PRI, no estuvieron los diputados del PAN, no hubo diputados del Verde, ¿no? Según yo recuerdo, no hubo diputados del Verde, no hubo dirigentes partidistas, no estuvo el propio alcalde, ahorita abordamos eso, estuvo el alcalde de Tecomán, que entendemos también tenía cercanía con la diputada, estuvo el alcalde de Comala, o sea, de Tecomán, Elías Lozano, el de Comala, Donaldo Zúñiga, que recordemos fue compañero de Anhel la primera vez que fue diputada por vía de la suplencia de Crispín Gutiérrez en aquella, la 57 legislatura, si no me equivoco de número, 2012-2015, estuvo ahí Donaldo Zúñiga, siempre amable Donaldo, ahí pudimos saludarlo, y algunos de los presentes pues no hicieron uso de la voz, nada más algunos de los compañeros, pero ni siquiera todos los compañeros. Su compañera Ana Karen Hernández, que es diputada local del PT, no tomó el micrófono, ¿verdad? No tomó el micrófono, pero después de llorar muchos minutos ante el féretro, se retiró del toldo ante su incapacidad para controlar su llanto y la escuchamos decir: mi amiga no merecía eso, mi amiga no merecía eso. Intentaba consolarla abrazándola su compañera, la diputada Claudia Aguirre. El último personaje del mundo de la política que tomó el micrófono fue la delegada del Gobierno de México en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, que vamos a escuchar parte de lo que dijo. Hizo referencia a que no se permita que se intente manchar el nombre de Anhel Bueno. Era una mujer muy sensible, pero sobre todo sumamente valiente, demasiado valiente. Anhel no se dejaba quebrar por nada. Era una mujer de una sola pieza. Y yo lo único que quiero decirle a su familia y a sus hijas es que jamás permitan que alguien quiera manchar el nombre de Anhel. Anhel era una mujer íntegra y valiente, que siempre hizo lo que le dictaba su conciencia, y que no vamos a permitir en este ni ningún caso que a ella ni a ninguna otra mujer la revictimicen. Después tomaron el micrófono algunos familiares y algunos amigos de la propia homenajeada, la diputada asesinada, gente que no forma parte del mundo de la política. Una vecina y comadre de Anhel tomó el uso de la voz y dijo algo en el mismo sentido de lo que había dicho Indira Vizcaíno, que le pedía a sus hijas ser valientes y no dejar que les dijeran nada sobre su madre y no quedarse calladas. También dijo pues que no era momento de agachar la cabeza y quedarse callados, que era momento de hablar. Escuchemos. Y a seguir luchando, señores, este es un ejemplo. No debemos de quedarnos callados. Es el momento de hablar y no tener miedo. A todas estas personas que estamos aquí presentes, llámese diputados, senadores o no sé, que me da gusto que hayan venido, pero que esto no se quede así. También llamó la atención, al menos a mí me llamó la atención, el mensaje que dio un ex sacerdote que se dice amigo de la familia de Anhel, que todavía se hace llamar el padre Rafa. También dio un mensaje que habló de los intentos por manchar el nombre de Anhel Bueno. Dijo, y les comparto de manera textual, dijo: yo le dije a la fiscalía como padre y familiar, no me duele que dudes, pero compruébalo. De Anhel se dudó desde los 13 o 14 años y ella siempre vivió con eso. Una cosa es que se dude y otra que lo afirmes. Hizo en referencia a una charla que no explicó con la fiscalía, como si la fiscalía estuviera intentando manchar el nombre de Anhel Bueno. Eso dijo, no yo, pues lo dijo el referido padre Rafa, que entiendo que por alguna razón, alguna disputa, alguna diferencia con la Iglesia Católica ya no es sacerdote como tal, avalado por la institución católica, pero que sigue pues en el trabajo
espiritual. Además de calor y dolor, de mucho sudor y mucho llanto, en el ambiente también había mucha sospecha, mucha tensión, mucha desconfianza. Decíamos que el dolor no se puede ocultar y que las múltiples caras de la impunidad, pues aunque se intente, tampoco. En este recorrido, en este camino desde la capital colimense para llegar a Ixtlahuacán, pues vimos en diversas partes del camino halcones también en las calles que desembocan en el jardín principal donde se realizaba el evento. Es muy evidente, no lo podemos asegurar, pero es muy evidente, pues la gente que está revisando lo que sucede, informando lo que sucede, atentos a quién está y qué hace quién. En la entrada de la cabecera municipal había un retén o filtro sanitario. Te checaban la temperatura con estos termómetros que revisan la temperatura a la distancia. Pero seguramente en este retén, bueno, la gente armada entra y sale sin problemas. Con fiebre no, pero armados seguramente no hay bronca. ¿Y cómo no sentir tensión si asistieron a esta despedida y homenaje al menos de un par de personas que sabemos las autoridades han interrogado y que sospechan que al menos tuvieron cierto conocimiento sobre lo sucedido, tuvieron al menos? Este reportero vio en el lugar al menos a un civil con un arma bajo la camisa. La mitad de los asistentes portaban cubrebocas, más o menos, no los conté personalmente a todos, pero en un cálculo así, que obviamente puede ser impreciso, pero muchos más buscaban de alguna forma esconder su verdadero rostro. No es el caso de una señora mayor, de esas personas que no esconden nada al hablar. Se le acercó a un compañero de legislatura de Anhel y le contó su historia. A un hijo de ella se lo habían asesinado y dijo: nadie hizo nada. Mientras no agarren a tal persona, dijo la señora, las cosas no van a cambiar. Y mencionó el apodo de un presunto criminal, que es el mismo apodo que este reportero le ha escuchado a diversas autoridades con conocimiento del caso, como uno de los presuntos autores materiales e intelectuales de este feminicidio. Es decir, la gente en el pueblo de Anhel sabe quién la mató. Y esta señora dijo: pero todos los gobiernos son unos corruptos, le tienen miedo a esta persona y no hacen nada. Y luego se enojó más y dijo: ¿dónde está el perro? Así dijo, el perro del alcalde. Se refería a Carlos Carrasco, el alcalde de Ixtlahuacán, que no estuvo en el lugar. La escuchaba atento el diputado con el que se acercó esta señora, que seguramente este diputado también había escuchado ya ese apodo del presunto responsable. La escuchamos más personas, los que estábamos ahí cerca. Como les decía, Carlos Carrasco no estuvo en el evento. En una calle cercana, su rostro, el del alcalde, pues sí estaba en las lonas de propaganda electoral junto al de Anhel Bueno. 3 policías armados, pero hasta los dientes, mal encarados, resguardaban la entrada al Palacio Municipal. No sabemos si estaba ahí o no estaba ahí Carlos Carrasco, a 50 escasos metros del cuerpo de la diputada asesinada, con el que hizo campaña y con el que pues desarrolló mucha actividad política, pero no estuvo en el evento. La del alcalde no es la única ausencia, otros tampoco fueron, pero bueno, serían muchos para enumerarlos uno a uno. La impunidad puede tener muchas caras. Una es la incapacidad, pero creo que las más repugnantes son la insensibilidad, la indolencia y sobre todo la complicidad.
Siguiendo en el ámbito local, pero hablando de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 10 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, con lo que llegamos a 189 contagios en total. De estos 10 nuevos casos, 7 tienen residencia en Manzanillo y 3 en Tecomán. Los pacientes son 3 mujeres y 7 hombres. De las 3 mujeres, una es mayor de 25 años, otra mayor de 40 y una más es mayor de 55 años de edad. Una está hospitalizada en calidad grave y 2 reciben tratamiento ambulatorio, es decir, en sus hogares. De los 7 hombres, 2 son mayores de 35 años, 4 son menores de 50 años y uno es mayor de 50 años de edad, mayor de 50 años de edad. 4 están en sus domicilios y 3 están hospitalizados en estado grave. De los 10 casos registrados, uno de ellos fue detectado en otra entidad federativa, por lo que recordarán, por lineamiento federal se registra en la residencia habitual del paciente, así es que este caso fue registrado en el municipio de Tecomán. La Secretaría de Salud Estatal indicó que el IMSS reportó una nueva defunción cuyo resultado de laboratorio está pendiente porque está catalogado como sospechoso. Con esto ya hay 2 decesos en la categoría de sospechosos. Hay, como les decía, 189 casos positivos, de los cuales 79 están activos. Hay otros 58 casos sospechosos, de los cuales 23 están hospitalizados y 2 han terminado en una defunción, pero están en la espera de que se confirme o se descarte el COVID. 488 casos han sido evaluados y descartados como negativos. Manzanillo es el municipio que más casos tiene, con 124 de los 189. Y bueno, los que menos tienen son Ixtlahuacán y Comala, que no registran un solo caso de COVID en todo lo que va de la pandemia. Ixtlahuacán, quién sabe, en un par de semanas después de esta evento en donde estuvimos cerca de 300 personas y la verdad sí había muchos cubrebocas, pero también había mucha gente sin cubrebocas y había muy poca sana distancia. Hasta ahí dejamos el tema. Es momento de seguir en casa, a menos que sea estrictamente esencial lo que vamos a hacer, indispensable, urgente. Todo lo no esencial, lo no urgente, pues tiene que esperar. Estamos acercándonos al momento más complejo de la pandemia aquí en el estado de Colima. Y con esta información terminamos el episodio de hoy y la cobertura de esta semana. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el viernes y el fin de semana que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron